Desde hace algún tiempo, se cuenta la historia de una serie de atroces asesinatos. Personas destripadas, despellejadas, y que se encuentran colgadas boca abajo en la tina de un baño. Dicen los que conocen este aterrador hecho, que esto es obra del hombre cerdo, o mejor dicho, su espíritu, el cual se puede invocar parándose frente al espejo, y diciendo: aquí, cerdito cerdo, cerdo. Aquí, cerdito cerdo. Hasta que él se aparezca, y comience con su sangrienta matanza. Se cree que su alma no ha podido descansar en paz, debido a los trágicos sucesos que envolvieron su muerte. Él era un carnicero en Chicago, y se encontraba trabajando en la Feria Mundial de 1893. Se había convertido en todo un espectáculo, pues utilizaba una máscara de cerdo real, elaborada con la piel de una víctima de matanzas pasadas, además resoplaba, y emitía sonidos muy parecidos a los de estos animales. Así se metía tranquilamente entre ellos, para tomarlos desprevenidos antes de destriparlos. Pero no contaba con que un día, las cosas no resultaran a su favor, porque resbaló. En cuanto cayó al suelo, los cerdos lo hicieron pedazos, devorándolo por completo. El único rastro que quedó de él, fue una enorme mancha de sangre después de que los animales bebieron hasta saciarse. No hubo cuerpo que sepultar, ni personas a quien culpar, él solo había resbalado, y encontrado la muerte entre aquellos animales. Sin embargo, poco tiempo después, los que una vez fueron sus clientes, se encontraron colgados de un gancho, listos para ser destazados como los cerdos de su matadero. Tal vez él los hacía responsables de alguna extraña forma. Y hoy simplemente, destroza por gusto, pues a fin de cuentas, él es un carnicero. Saber que Mónica pretendía ingresar a un convento fue una noticia mal recibida por la familia, pues creían que estas eran prácticas de otras épocas, o en escape para las mujeres que no podían conseguir marido. Nadie se ocupaba de la vocación de servicio que sentía la muchacha, y en su inmenso deseo de servir a Dios. Así que después de largo tiempo de sufrir insultos, apenas cumplió los 18 años, se fue a perseguir sus sueños. Recorrió varias ciudades, preguntando a la gente por conventos, y se acercaba a ellos buscando el que fuera perfecto. Los primeros que visitó, se diferenciaban mucho de la imagen que se había creado en su cabeza. Clavados en medio de la ciudad con ciertos toques de lujo, y llenos de estrictas mujeres que rezaban todo el día, pero no ayudaban al prójimo. Por unos momentos quiso regresar, y abandonar aquella tonta idea, pero, el destino la fue llevando por lugares insospechados, realizando pequeños trabajos que le ayudaran a conseguir sustento, y terminó en las afueras de un suburbio, frente a una construcción, rodeada de campos de siembra donde se divisaban apenas unos bultos cafés moviéndose entre la hierba. Mientras estaba parada ahí, repicaron unas campanas, y los puntos cafés, que veía desde la distancia, se incorporaron formando una fila, y entonando bellos cánticos. Eran monjas verdaderas. Como las de antaño, de las que trabajan la tierra para alimentarse, y compartir con los huérfanos que cuidan con devoción, de esas que se alegran de servir, de esas que de verdad aman al prójimo. Así que sus pasos, le parecieron lentos para darle alcance a esa comitiva de la que quería formar parte, llevaba tanta ilusión consigo, parecía hipnotizada por el caminar tan ligero de las mujeres frente a ella, las cuales parecían flotar en lugar de andar. Por fin pudo darles alcance, y quiso tocar a la última de las monjas en el hombro, pero una anciana decrépita, le tomó la mano, advirtiendo que todo aquello que veía no eran más que espectros, almas sin descanso que permanecían ahí, sufriendo, repitiendo aquel fatídico día de su muerte, en el cual un grupo de maleantes que huían de la justicia, ingresaron al convento, asesinaron a los niños para no compartir las provisiones con ellos, y luego también se deshicieron de las monjas para tomar sus hábitos como disfraces. La chica
chica horrorizada por aquellas terribles confesiones se negó a creerlo, pero al dar la vuelta hacia el sembradío, los vio cubierto de huesos y restos humanos, de niño, tal como la vieja había dicho. La imagen era tan horrenda que la chica no pudo resistirlo, y salió corriendo sin dirección fija. Algunas personas dicen que se puede ver vagando por las calles con hábito de novicia, y predicando sobre el mal de la gente, gritando terroríficas historias de tortura. Otros dicen que volvió después para unirse a aquellas monjas con vocación, aún en la muerte, pues la procesión que veían los vecinos con tanto pavor, tienen un nuevo integrante. Un humilde hombre partió a tierras extrañas a una subasta de terrenos. El plan era adquirir esas tierras con el dinero ahorrado durante toda su vida, y que después la familia viniera a reunirse con él. Extrañamente, cuando sus parientes llegaron, se encontraron con personas trabajando por órdenes de un hacendado, sin hallar ningún rastro de su consanguíneo. Los recién llegados, fueron tomados como peones junto a muchos otros. Primero en las labores del campo, pero apenas picaron la tierra, emergió un líquido turbio de color rojo, la mayoría de los trabajadores huyeron, pocos querían estar en un lugar donde se decía que la tierra sangraba. Entonces el patrón ordenó la habilitación de corrales y potreros, pero apenas los animales pisaron el área, cayeron muertos sin explicación alguna. Los nuevos trabajadores también huyeron, no quisieron andar pisando suelo maldito, corriendo el riesgo de terminar como el ganado. Así, a cada idea del hacendado, le correspondía una desgracia. La gente se marchaba de inmediato, los únicos que se quedaban, eran los parientes de aquel hombre desaparecido, pues no tenían a dónde ir. En un último intento por demostrar que la tierra maldita no era más que una superstición, el acaudalado hombre, movido más por el orgullo que la sensatez, levantó ahí una ostentosa construcción, y se mudó junto con su familia. Ahí vivieron un verdadero infierno, paredes crujiendo como si la casa intentara desprenderse de los cimientos, puertas y ventanas azotándose contra los muros, se sentían pasos, acompañados de cualquiera que se moviera por la casa, y una sombra nebulosa que se trasladaba por toda la propiedad. Pronto supieron que no estaban solos, aunque el patrón se negara a aceptarlo. Pero una noche, simplemente no pudo seguir ignorándolo, todas las paredes se estremecieron, y una sombra negra se abalanzó sobre él, cubriendo de oscuridad su cabeza por unos segundos. Luego se desvaneció, dejando al hombre tirado en el piso. En ese mismo instante, sin dar explicación a nadie, el terrateniente se marchó con toda su gente, pero dejando la hacienda a cargo de los desamparados, que llegaron ahí buscando a su pariente. Bajo su cuidado el lugar prosperó, en poco tiempo se volvieron ricos y poderosos, muchos aseguraron que se debía al buen manejo y cuidado de los bienes. Sin embargo, el resto creía que todo era obra de artes oscuras, culpaban a los nuevos dueños, de hacer tratos con el diablo, de pactos llenos de envidia, en los que maldijeron la tierra para quedarse con ella. Las habladurías no cesaron, pues esa sombra negra que tanto asustó al opulento no supersticioso, se paseaba tranquilamente por todos los rincones. Todo eso, porque el próspero hombre, jamás confesó que enterró vivo al pobre campesino dueño verdadero de aquellas tierras, para quedarse con ellas a la mala. La familia esperó mucho tiempo su regreso, o al menos una noticia, sin saber que él estaba más cerca de lo que creían, aún protegiéndolos, a pesar de haber muerto. Alejandro, era un señor que se casó con su novia llamada María, y después de haberse casado tuvieron dos hijos, uno llamado Alejandro, igual que él, y la niña que era más grande se llamaba Nadi. Él era de escasos recursos económicos, pero después de tanto buscar trabajo, lo contrataron en una gran empresa. Él era el intendente, pero después de mucho tiempo pasó a ser un trabajador de la planta principal. Pasaron varios años, y Alejandro llegó a ser jefe. Sus compañeros de trabajo propusieron que para celebrar el nuevo puesto de Alejandro, irían a un balneario. Estuvieron ahí un fin de semana con su esposa, hijos, y amigos con sus familias. Cuando llegaron al lugar, lo pasaron de maravilla. El domingo ya por la tarde, Alejandro se encargó de pedir el mismo vehículo en el que habían llegado. Le dijeron que sí, pero que llegaban como en una hora más.
Sin embargo, estuvieron esperando 3 horas, y Alejandro, muy enojado, volvió a llamar, pero nadie le contestó. De todos modos, Alejandro se alegró cuando vio que por fin llegaba un camión, pero su alegría duró muy poco al percatarse de que ese camión no era el que él había pedido, aunque de igual forma, se fueron en él, ya que todos estaban cansados, y ya querían llegar a sus hogares lo más pronto posible. Cuando estaban a medio camino, todos estaban dormidos, pero Alejandro se despertó extrañado porque sintió que el camión iba más rápido de lo normal. Cuando se acercó a preguntarle al chofer el porqué de la velocidad tan alta, este estaba con el rostro blanco, y no tenía en sus manos el volante. Alejandro le preguntó que por qué lo había soltado, pero el chofer, asustado, le dijo que era porque los frenos no respondían, y en menos de 10 minutos, el camión se fue cayendo por un barranco. Todos murieron, menos Alejandro, ya que era por la posición en la que iba. Alejandro quedó inconsciente por 2 días, ya que se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Cuando recuperó la conciencia, lo llevaron a donde estaban velando a su esposa y a sus hijos. Cuando los vio a cada uno en sus respectivas urnas, se volvió a desmayar de la impresión. Más tarde volvió en sí, y después de un día, los fue a enterrar al panteón, pero con la salvedad de que no les rezó. Pasaron varios días, y los trabajadores del panteón comenzaron a decir que veían a una niña caminando sola, y diciendo, recen por mí, muchas veces. También varios conductores veían a una niña, y por tratar de esquivarla perdían el control del vehículo, y terminaban chocando, pero al rato después, cuando querían ver si estaba bien la niña, esta ya no estaba. Más tarde, le dijeron a Alejandro lo sucedido, y le recomendaron que rezara por ella. De manera que Alejandro, comprendiendo todos los sucesos extraños que acontecían, fue al panteón, y le rezó. Después ya nadie volvió a ver a esa misteriosa niña jamás.